La paz, corazón del reino. Tema 2. Objetivo. Iluminados por la palabra de Dios, meditar en el tema de la paz, Shalom, como el corazón del reino de Dios que Jesús anuncia y viene a instaurar para repensar el compromiso actual de los bautizados con la paz y las causas sociales. Oración. Salmo 71. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerán en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Amén. 1. Contemplamos la realidad. Una sociedad en decadencia. Actividad. Llevamos a la reunión diversos diarios y en pequeños grupos leemos las noticias. Analizamos cuáles son los temas locales, nacionales e internacionales en los que es urgente buscar la paz. Dialogamos en dónde hay violencia, cuáles son las causas de la violencia, quiénes ganan con la violencia. Leemos y subrayamos. El Concilio Vaticano II, en su Carta Magna Lumen Gentium, enseña que Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y nos redimió con su obediencia. En este apartado queremos hablar de la paz como el corazón de ese reino que Jesús Mesías y Salvador anuncia e inaugura. Pero antes de hacerlo, vamos a ver la realidad actual de nuestro país para poner de manifiesto cuál es el poder que reina en él, si la fuerza del bien o el poder del mal, porque la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Leemos estos 3 textos tomados del documento de la SEM y comentamos personalmente cada uno de ellos. SEM. Es muy claro que el ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del sentido de Dios. La corrupción de las costumbres y de las instituciones, la distorsión de las leyes que afectan el sentido de la vida y la dignidad de la persona son el marco perfecto para llegar hasta donde estamos en una sociedad con claros signos de decadencia. ¿Qué opino al respecto? Los cristianos sabemos que la violencia engendra violencia, por lo que la solución a este problema es honda y compleja. En el interior del ser humano se da la batalla de tendencias opuestas entre el bien y el mal. Los cristianos no vemos a las personas como enemigos que hay que destruir. Nuestra lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas. ¿Qué opino al respecto? Las manifestaciones más evidentes de la violencia, como las originadas por el crimen organizado, así como otras que son menos visibles, pero que están presentes en distintos ámbitos de la vida del pueblo de México,
se explican por la existencia de distintos factores que contribuyen a su existencia. Esto nos hace constatar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica y que la raíz de todo tipo de deshumanización es la pretensión de prescindir de Dios y de su proyecto de vida. ¿Qué opino al respecto? Para hacer conciencia. En este diagnóstico poco alentador, parecido al escenario dramático que presenta el profeta Miqueas para denunciar que la injusticia se ha generalizado, los fieles han desaparecido del país, no queda un justo entre los hombres. Todos planean asesinatos, cada cual tiende trampas a su hermano. Este escenario deja entrever la fuerza del mal que predomina en el ambiente de nuestras comunidades y pueblos, fuerza que se apodera de los espacios, tiempos y personas para generar violencia sobre violencia y que nosotros como creyentes debemos denunciar. Segundo, discernimos. Shalom, corazón del reino. Leemos y subrayamos un apartado por grupo. 1. En Jesús el reino ha comenzado. Hablando categóricamente, los obispos mexicanos afirman en el proyecto global de pastoral que el corazón del reino de Dios es el Shalom, la paz. Esta palabra bíblica, dicen los obispos refiriéndose al Shalom, comprende mucho más que la ausencia de guerra y de violencia. En ella se alcanza todo el bienestar y concordia que Dios proporciona a sus hijos para una sana armonía con Él, con los demás hermanos, consigo mismo y con la naturaleza. Se trata de la realización del reino de Dios que Jesús anuncia y presenta en primera persona. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. En efecto, la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. También los milagros demuestran que el reino de Jesús ha llegado ya a la tierra, pero ante todo el reino se manifiesta en la propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El reino de Dios, más allá de un acento exclusivamente religioso, como dice San Pablo, tiene como eje rector la paz y la concordia. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. Significa que, como hacen notar los obispos, que la realidad del reino involucra a todos. El reino como propuesta no tiene excluidos. El reino llega, llama e involucra. En su proyecto nadie queda descartado. La llamada de Jesús a sus discípulos nos enseña que en lo más profundo del corazón de Dios está el anhelo de invitarnos a ser hermanos. Además, que el llamado de Dios es un misterio inscrito en su querer para estar con Él y para ser enviados. 2. La paz, corazón del reino. Si Dios es Padre de todos, entonces todos somos hermanos. El amor recibido gratuitamente se vuelve a Dios,
amándole con todo el corazón, toda la mente y todas las fuerzas, pero solamente y a través del prójimo. Si no, es mentira. La propuesta del reino se traduce entonces en la vida de una comunidad fraterna, donde las relaciones entre los hombres no están basadas en razas ni en condiciones sociales, sino en la convicción profunda de tener un Padre común. Para Jesús, el reino no es un territorio ni un grupo selecto de cumplidores de la ley. El reino es más bien la presencia nueva, gratuita, misericordiosa de Dios Padre, amando sin condiciones. De este modo, el reino de Dios no se impone por la fuerza ni con la violencia. Es una realidad sobrenatural, presente en el corazón y en el testimonio de los discípulos, que critica y desenmascara las falsas paces y las estructuras que hacen imposible la paz. Jesús alienta a quienes le siguen a trabajar por la paz y la justicia, don de Dios y tarea del hombre, quienes se comprometen en construirlas como Él hizo. Son llamados bienaventurados, hijos de Dios y herederos del reino. Así, podemos afirmar, como hacen los obispos en el proyecto global de pastoral, que el reino de Dios no es una promesa futura para después de la muerte, sino una realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Esta realidad tiene valores concretos que pueden descubrirse en la vida de la comunidad: santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Los signos de esta novedad se dejan ver en los rostros de las personas que han acogido el mensaje y se han dejado transformar por su fuerza. 3. La Iglesia, semilla del reino. A la luz de esta perspectiva iluminadora sobre la paz, corazón del reino, podemos entonces descubrir en el presente los efectos positivos de la redención de Jesucristo, operantes también en las otras religiones y en las demás instancias humanas. Esto nos permite dimensionar el papel de la Iglesia y en concreto de los creyentes, en lo que se refiere a la participación en la construcción del reino. La Iglesia, que es el reino de Cristo presente ya en misterio, no agota el misterio del reino, sino que construye el germen y el comienzo de éste en la tierra. Mientras va creciendo poco a poco, anhela la plena realización del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. Así, en lo que se refiere a la opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, reconocemos que Jesús eligió a sus discípulos y los formó para que fueran capaces de proponer un estilo de vida alternativo al proyecto del mundo, ante el servilismo, servicio, ante el odio, el amor, ante el egoísmo, la entrega de la vida, contra la marginación, la inclusión. En la iglesia primitiva encontramos la convicción de que la paz es consecuencia inmediata del don divino de la salvación y de que Dios no es violento, sino un Dios de paz. La paz es, pues, un don de Dios y una tarea del creyente. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Cuáles son las frases que te llamaron la atención? Compartimos
por grupo en el plenario. 3. Proponemos artesanos de paz y concordia. Para pensar. Iluminados por este magisterio, queremos ahora proponer algunas líneas de acción que nos ayuden a aterrizar el tema que hemos reflexionado. Para eso nos remitimos al discurso de Monseñor Fidencio López Plaza, pastor diocesano. Pronunció con ocasión de la caminata por la paz en el Estadio La Corregidora el día 24 de septiembre de 2022. Ahí, Monseñor Fidencio nos habló con lenguaje metafórico de las alas que la paloma de la paz necesita para volar. Es un discurso que nos invita a mirar con mayor amplitud, superando los reduccionismos del reino, el cual muchas veces interpretamos en sentido exclusivamente moralista o religioso. La educación, dice Monseñor Fidencio, hablando del primer sostén de la paloma de la paz, es el ala que nos indica la fuente originaria de la paz, Dios. La justicia, segundo sostén, es la otra ala que nos indica el camino donde hay que practicar la paz, el hermano. La justicia, dice nuestro pastor, cuando es realmente justa, hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Bienaventurados, pues, los que hacen de la lucha por la justicia expresión de su fidelidad a Dios, porque Dios mismo los saciará. Abrir las alas y volar como artesanos y mensajeros de paz, dice nuestro pastor diocesano a la manera del Papa Francisco, es ser artesanos y mensajeros de las bienaventuranzas. Leemos y aportamos nuestra bienaventuranza personal que nos comprometa a volar con las alas de la paz. Felices los que como el buen samaritano se hacen cargo de su hermano que ha sido golpeado, herido y dejado medio muerto en el camino. Felices los que como el cirineo ayudan a su hermano a levantarse y a cargar la cruz de cada día. Felices los niños y los que son como niños, porque tienen la capacidad de dar y recibir ternura, porque nos recuerdan que somos siempre hijos y hermanos, y así nos libramos de la tentación de querer ser como dioses. Felices los que reconocen el potencial amoroso y solidario de los jóvenes, porque ellos nos enseñan que compartiendo sus 5 panes y sus 2 pescados se soluciona el problema del hambre y se contribuye a la paz. Felices las familias que asumen el compromiso de ser la primera escuela de los artesanos de la paz. Felices los abuelos y los bisabuelos, porque con su sabiduría y su amor entrañable nos enseñan a soñar y a aterrizar nuestros sueños en proyectos posibles y realizables. Felices los que saben escuchar y responder a los gritos de los descartados, de las mujeres, de los jóvenes, de los excluidos y de los pobres que Dios nos ha ordenado socorrer, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que están al lado de los huérfanos, de las viudas, de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Escribo mi bienaventuranza personal. 4. Celebramos y nos comprometemos. Cantamos, Iglesia sencilla. Por grupos espontáneos, papás, niños, jóvenes, abuelos,
Realizamos nuestro compromiso con la causa del reino. 3. Finalmente, en torno al cirio pascual hacemos un círculo. Con la mano en el corazón, a modo de credo, profesamos nuestra fe en el reino de Dios. Los creyentes sabemos que ninguna realización temporal se identifica con el reino de Dios. Reafirmamos nuestra esperanza y confianza de que este mundo en que vivimos no es todavía el que Dios pensó para nosotros. La violencia y la maldad no son parte del proyecto de Dios. Por ello, confiamos en que el esfuerzo solidario de todos, con el auxilio de la gracia divina, por hacer más humana nuestra vida, no es en vano, pues esperamos que los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Fin.